Todo en esta vida tiene sus límites y sus fronteras, ¿cierto? Por ejemplo, si me invitan o me recomiendan un restaurante de esos donde dicen que comas todo lo que puedas comer por X precio, y yo voy a ese restaurante, se escucha un poco raro el audio, ¿hay forma de modificarlo? Y yo voy a ese restaurante, ¿qué es lo que pasa? Que voy con esa ilusión de pensar que voy a comer todo lo que pueda comer, pero todos sabemos que hay un límite en nuestros estómagos. No importa qué tan grande es tu estómago, tiene sus límites. Muy probablemente no te vas a acabar las reservas del restaurante, ¿cierto? Muy probablemente va a llegar un punto en el que vas a decir, basta, ya, hasta ahí llegó. Ya desquité lo que tenía que desquitar, ya no puedo comer más. Tengo mis límites, tengo mis fronteras, ¿cierto? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, estoy conduciendo. Si yo estoy conduciendo, no importa cuánto me guste la velocidad, sabemos que hay límites de velocidad. Sabemos que va a llegar un punto en el que cuando yo exceda ese límite, puede pasar que se me cruce un policía por ahí, un policía de tránsito, y que me haga una parada con justa razón. Y que me diga, hey, pasaste el límite, pasaste la frontera de la velocidad permitida que tenemos nosotros. Ya me están mirando feo por ahí porque saben que yo caigo mucho en eso. Si vas al norte o al sur del país, tú puedes caminar todo lo que quieras al norte, puedes caminar todo lo que quieras al sur del país, pero va a llegar un punto en que vas a llegar a un límite de una frontera, porque te vas a encontrar con la frontera de otro país. Y en ese punto has llegado a tu límite porque no te van a dar el acceso tan fácil como tú piensas. Hay ciertas reglas, ciertos límites que tú tienes que seguir para poder cruzar la frontera. Hasta ahí llegó tu límite de poder caminar, no importa cuán deseoso quieras continuar caminando, ¿cierto? Todo lo que hacemos en esta vida tiene límites y fronteras. ¿Y por qué uso esta ilustración al inicio de mi sermón? Porque te quiero contar de algo que nos da la persona de Dios, que es totalmente opuesto a esa idea de lo que te estoy tratando de transmitir hoy. Hay algo que Dios hace, que derrama en los corazones de los hombres, que no tiene límites ni fronteras. Si hay alguien que no tiene límites ni fronteras, es Dios. Él es el único ser en el universo que pone sus propias reglas de cuáles son sus límites y cuáles son sus fronteras. Sí tiene sus límites y sus fronteras, pero Él los estableció. Nadie se los impuso. Nosotros como criaturas creadas sí tenemos nuestros límites y nuestras fronteras. Cuando se refiere, iglesia, a la gracia salvífica que Dios derrama a sus criaturas, encontramos eso, que no tiene límites ni fronteras. La gracia salvífica de Dios no tiene fronteras, es el título de mi sermón. La semana pasada vimos cómo es que las palabras de Jesús se estaban comenzando a cumplir en la vida de su iglesia del primer siglo. ¿Recuerdas que la proclamación del evangelio inició en Jerusalén, en las sinagogas? Cómo los discípulos estaban siendo vituperados, llevados a la cárcel. Y después ese mismo mensaje se empezó a expandir en sus fronteras. No hubo fronteras, no se quedó en Jerusalén, fue a Judea. Y no nada más a Judea, después vimos la semana pasada que fue a Samaria. Y entonces se estaba empezando a ver de forma más vívida el cumplimiento de las palabras que Jesús dijo al inicio de Hechos a sus discípulos. Y serás mi testigo en Judea, en Samaria. ¿Y cuál fue la tercera cosa que les dijo? Hasta los confines de la tierra. Y eso es precisamente de lo que se trata nuestro texto hoy. De cómo las palabras de Jesús han prevalecido hasta el momento, como nos narra el doctor Lucas en el libro de Hechos. Y seréis mis testigos hasta esas tierras. La sección del texto, iglesia, en el cual vamos a profundizar hoy, se trata de esa idea, de ese pensamiento, de que no hubo fronteras para la gracia
salvífica de Dios. Llegó a Samaria y ahora se extiende hasta los confines de la tierra. Mi sermón, iglesia, esta mañana está dividido en 3 puntos. Cada uno de ellos nos muestra un instrumento de gracia que usa Dios, el cual veremos en el texto, y el cual usa para derramar su gracia salvífica sobre las personas que aún no le conocen. Son 3 instrumentos. Así que pon nuevamente tus ojos en versículos 26 al 29 para ver el primero de ellos. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 29. Antes de leer otra vez esa sección, también quiero aclarar esto. Aunque son 3 instrumentos los que vamos a ver en cada uno de mis puntos que Dios usa para derramar la gracia salvífica que Él tiene para sus criaturas, eso no significa que cada sección está delimitada a que vamos a ver el obrar de un solo instrumento. Puede ver que se intercalen, puede ver que haya 2 instrumentos o 3 instrumentos obrando en el mismo sentir para traer salvación a la vida de la persona. Sin embargo, sí podemos ver cuando analizamos el texto que hay un énfasis en uno más que en el otro. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando esta mañana en cada uno de los puntos. Así que nuevamente, Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Imagínate por un momento que esto te pasara a ti. Imagínate por un momento que tuvieras una visión, que un ángel se te apareciera y te diera una instrucción. Pero no nada más te lo imagines así como de la nada. Imagínate también en el contexto similar en el que se encontraba Felipe. Está siendo perseguido fuertemente. Acaban de matar a uno de los 7 que habían sido elegidos junto con él para servir a la iglesia local. Los expulsan de su tierra, por decirlo así, por la fuerte persecución. Lo lleva el Espíritu a otra tierra como Samaria, donde es gente que el judío normalmente odiaba. Eran los apóstatas de la religión judía, aquellos que se mezclaron, una mezcla de judío con gentil, por lo cual eran tan odiados. Y llegas a ese lugar y tú empiezas a proclamar por el amor del evangelio que ahora hay en tu corazón, y Felipe, y en este caso, en tu caso, empiezas a proclamar y ves fruto. Ponte a pensar en el estado de la república que no te cae muy bien la gente. Seguramente hay uno por ahí. Bueno, nosotros somos los odiados más bien de toda la república, pero suponiendo que es así. Y imagínate que llegas ahí y empiezas a proclamar y la gente empieza a convertirse al evangelio, a tu fe. Y entonces es algo emocionante, ¿cierto? Tú quieres pensar: Dios me trajo aquí porque está iniciando su nueva obra y este es el lugar en el que me debo de quedar. Es el razonamiento lógico que empiezas a maquilar en tu mente. Pero de repente el Espíritu se sigue moviendo en tu corazón y te dice: hey, apártate de aquí, camina al sur, vete al desierto de Sonora, suponiendo que estabas por ahí por Tijuana. Te manda al desierto de Sonora, como que ahora no tiene sentido la instrucción. Dices: pero ¿por qué? Si aquí ya veo fruto, ¿por qué no nos quedamos a discipular a estos, a que sigan creciendo en el evangelio? No, Dios es ese tipo de Dios que a veces nos pide cosas que pareciera que no tienen sentido. Y le pide a Felipe que vaya al sur, a una zona desierta en Gaza. Le pide a salir de su zona de confort, como vimos la semana pasada. Me imagino en la mente de Felipe, o en tu mente: ¿qué voy a hacer en el desierto? ¿Qué va a haber ahí? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Le voy a predicar a los cactus acaso? Pero los planes de Dios no son nuestros planes, sus caminos no son como nuestros caminos, sus citas no son como nuestras citas, su sentido común no es como mi sentido común. Se nos olvida que Él es Dios y yo soy creado.
que su mente es infinita y mi mente es finita, que yo necesito aprender cosas y a él nadie le enseña nada. Se nos olvida esa parte, pero por la gracia de Dios, Felipe obedeció el propósito de ir y obedecer la palabra de Dios. Se fue en la dirección que el ángel le dijo, rumbo a Gaza, y para su sorpresa, ¡oh sorpresa! Dios siempre tiene la razón, siempre tiene sus propósitos. Se encontró un carruaje que transportaba a una persona muy importante. Un etíope eunuco, el cual estaba encargado de los tesoros de la reina de los etíopes. Él podría ser la versión actual del ministro de finanzas de la reina de Inglaterra. Es importante también señalar que Etiopía era considerado en ese tiempo para los romanos y para los griegos como el fin del mundo, como las orillas de la tierra. ¿Ya ves a dónde va el texto? Es un dato curioso precisamente porque Felipe es guiado por el Espíritu de Dios a tener un encuentro con un ciudadano de esa región, para mandar a la audiencia original y también a nosotros un mensaje de cómo es que se estaban cumpliendo las palabras de Jesús, de cómo es que el Evangelio estaba llegando a los confines de la tierra. También cabe señalar que no era coincidencia que este eunuco estuviera leyendo el libro de Isaías, el cual tenía en sus manos, ya que seguramente adoptó la religión judía como la religión que iba a usar para buscar de las cosas de Dios. Y es precisamente Isaías, el libro de Isaías, el que tiene grandes promesas para los eunucos, que hasta cierto punto eran marginados del judaísmo en aquellos días, por textos como Deuteronomio 23:1, que se los voy a leer, y dice esto: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea de Dios. Un eunuco es precisamente esa persona. Una persona que tiene mutilado su miembro privado, ya sea en parte o en su totalidad. Ya sea porque nació así, con esa deformidad, ya sea por haberlo perdido en parte o por completo en alguna guerra, o ya sea por mutilación propia. Un eunuco, iglesia, era comúnmente usado en posiciones de alto rango dentro de los diferentes reinados o personas importantes dentro de la sociedad, sobre todo para cuidar los harenes de los reyes. Todos sabemos qué es un harén. Este grupo de mujeres que funcionan como sus esposas de una persona poderosa, de un rey. Y obviamente tiene sentido que no voy a poner a un hombre cualquiera, a un hombre bien formado, por llamarle así, a cuidar a mis mujeres. Voy a poner a un eunuco que no puede traer ningún peligro a mi posesión, porque obviamente esos harenes los reyes las veían como sus posesiones a las mujeres. El libro de Isaías tenía esas promesas para los eunucos que vamos a ver en Isaías 53, del 3 al 8. Puedes ir para allá si quieres, no tienes que ir para allá, lo voy a leer yo. Isaías 56, del 3 al 8, que dice esto: que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor se separará de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí, soy un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos y las hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar,
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros y los ya reunidos. ¿Te das cuenta? Las promesas que Dios tenía no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos, incluyendo los eunucos. Ahora ves por qué no era de extrañarse que su libro favorito de este eunuco etíope fuera el libro de Isaías. Sin embargo, Dios en su gracia da a Felipe una visión por medio de un ángel, y el texto nos dice que guiado por el Espíritu lo lleva a una cita poco común con una persona sentada en un carruaje en medio del desierto. El Espíritu Santo de Dios es el primer instrumento, iglesia, que vemos obrando en el texto que Dios ocupa para derramar su gracia salvífica sobre nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios, como dice el primer punto de mi sermón. El mismo Espíritu, iglesia, que provocó el interés en el eunuco para leer Isaías, es el mismo Espíritu que llevó a Felipe al desierto y que le dijo: ve y júntate a ese carruaje, como vemos en versículo 29. Es el mismo Espíritu que debe obrar en medio de nuestra proclamación del Evangelio para que la gracia salvífica de Dios sea aplicada en los corazones de los hombres, como vimos la semana pasada. Necesitamos, iglesia, del Espíritu para que, como Felipe, seamos llevados a las personas que necesitan escuchar la salvación de Dios. Solos no podemos. Yo solo no me podría venir con la idea de que me tengo que ir a un lugar desierto porque me voy a encontrar a alguien que necesita escuchar, quien Dios ya está preparando su corazón para recibir. Yo no puedo venir con esa idea solo. Eso tiene que venir de alguien más, no de mí. Necesitamos al Espíritu, iglesia, para que nos lleve a los diferentes carruajes que nos trae la vida, para que seamos sensibles a la voz que tenemos que proclamar a otros, a la voz del Espíritu, a la voz de Dios, de la proclamación que tengo que hacer del Evangelio para que otros se arrepientan y crean. Necesitamos al Espíritu como lo necesitó Felipe, iglesia, para poder hacer eso. Amén. Y vamos a ver cómo en la siguiente sección Felipe precisamente fue fiel. No nada más llegó a ese lugar, no nada más obedeció la instrucción del ángel, no nada más se acercó al carruaje a iniciar una conversación, sino que fue fiel en la proclamación del mensaje que el eunuco necesitaba escuchar, basado en el texto que ya de por sí estaba él tratando de discernir. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sección, versículos 30 al 35. Así que pon nuevamente tus ojos en tu Biblia para que leamos juntos esos versículos. Dice: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Iglesia, me entristece mucho cuando hablo con personas que se dicen seguidores de Jesucristo, que se dicen creyentes, que cuando les quieres mostrar algo de la escritura que identificas que no tienen claro, que no han entendido, den el argumento de: no, pero yo tengo al Espíritu de Dios, yo no necesito que nadie me enseñe, el Espíritu de Dios que mora en mí es suficiente y Él es el que me guía en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te ha tocado toparte con una persona así?
esa declaración es arrogante. Esa declaración deja mucho en tela de juicio si esa persona en realidad tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón. Cuando alguien hace esa declaración, iglesia, está dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios inspiró con referente a la enseñanza. Efesios 4, 11 al 12 nos dice esto, no tienen que ir para allá, se los voy a leer yo. Dice, y Él, hablando de la persona de Dios, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin. Dios nos dio algo, personas que Él equipó, que Él iba a dotar con ciertos dones, a fin, por una razón, nos está diciendo el texto, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces aquí podemos ver eso, que hay alguien que está capacitado para algo y hay alguien que necesita ser capacitado por ese alguien que Dios ya capacitó para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta que en este momento no estamos viendo al Espíritu ahí metido y no que el Espíritu no forme parte de este proceso de capacitación? Lo único que estoy diciendo es que no nada más es el Espíritu lo que usa Dios para capacitarnos. Lo dice su palabra. Tengamos mucho cuidado de ir a ese nivel de arrogancia. La semana me topé con una persona que yo trataba de explicarle este tipo de cosas. Desgraciadamente, uno más que se nos va. Como que parece que está de moda que la gente se vaya de las iglesias, ¿cierto? Pero la razón es esta. No se nos van por nada malo que se les haya dicho. Se nos van porque no están dispuestos a escuchar que su interpretación, que sus razones, que sus motivaciones no son fundamentadas en la palabra de Dios. Y por eso es más fácil decir, es que en 30 años yo nunca había visto esto. Es que el Espíritu Santo de Dios me está llevando a otra etapa de mi vida. Y sí, ¿y cómo te lo mostró? ¿Nada más así? ¿Recibiste también una revelación como Felipe? ¿Cuáles son tus argumentos válidos para decir ya no más en vertical? Es que tengo 30 años caminando en el cristianismo. Puedes tener 100 años caminando en el cristianismo y ni un minuto caminando en Cristo. Una cosa no es lo mismo que la otra. No me traigas el argumento del Espíritu para justificar tus acciones. Porque la Biblia no te da ese argumento como para defenderlas. La Biblia es consistente y no se contradice. Una cosa complementa a la otra. Sí, es el Espíritu el que da vida. Sí, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Sí, es el Espíritu el que aviva nuestros corazones para que yo pueda entender la palabra de Dios. Pero también es el Espíritu que inspira su palabra, que nos dice que hay otros que se les va a dar una mayor medida del entendimiento que de lo que ya Dios reveló para poder explicar a otros y que en humildad lo reciban. Lo acabamos de leer en Efesios 4, 11 al 12. No queramos jugar a hacer malabares con la palabra de Dios. En el caso del eunuco, cuando Felipe se le acercó, al escuchar que leía el capítulo 53, versículos 7 y 8 de Isaías, que habla de un siervo sufriente, al escuchar la pregunta que le hizo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Se necesita amor para decirle a alguien eso, ¿sabes? No es arrogancia, es amor. Y ese amor se lo puso Dios a Felipe para que pudiera hacer esa pregunta al eunuco. Él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Como dice versículo 31. Y acto seguido le invita a que suba al carruaje para sentarse, para acompañarlo en su lectura de la palabra. Y para hacer eso se necesita humildad. Se necesita humildad. Yo no veo ahí a un eunuco diciendo, oye, no te preocupes que yo tengo al Espíritu, tarde que temprano me lo va a hacer entender. Y se hubiera escuchado muy espiritual el eunuco, ¿cierto? Mira lo que es espiritual, depende solo del Espíritu. Pero no, fue humilde porque lo espiritual no se muestra en cuanto sé.
No se demuestra en cuánto hago o en cuánto sé, sino en cuán humilde soy cuando no entiendo las cosas. Y cuán dispuesto estoy de escucharlas y de querer cambiar mi perspectiva cuando esté cerrada. De eso se trata, iglesia, la vida cristiana. Es importante mencionar, iglesia, que aquí el eunuco aún no había creído, pero también podemos inferir que el Espíritu ya estaba empezando a trabajar en su corazón algo, y es por eso que vemos ese nivel de humildad. Me imagino a Felipe con sus harapos que ni siquiera pudo recoger porque tuvo que salir huyendo. Se encuentra con el carruaje de esta persona importante, tesorero de la reina. Y cualquiera hubiera podido haber pensado, ¿cómo es posible que tú me vas a enseñar, haraposo? Mejor te regalo agua, te veo sediento. Pero no fue su actitud. Su actitud fue la de humildad, la de humillarse. Porque seguramente el Espíritu ya había comenzado a trabajar en su corazón para escuchar, para ser atento. Esa misma humildad que muchas veces no vemos en aquellos que sienten que no necesitan ser corregidos en su entendimiento sobre la palabra de Dios, porque piensan que con el Espíritu es suficiente, asumiendo que el Espíritu mora en ellos, ya que desde la perspectiva de Dios, alguien quien tiene al Espíritu trabajando en su corazón, siempre va a ser humilde para escuchar lo que otro tenga que decir, especialmente si esta persona es alguien que Dios levantó como uno de sus pastores o maestros o evangelistas. Siempre. Una persona humilde está dispuesta a escuchar a pesar de que tal vez haya un error en lo que se le está enseñando. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con conocimiento, por mucho que el conocimiento es muy importante. Tiene que ver con mi actitud de corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Es humilde como el corazón de Dios? Os digo tener mi teología perfecta y por eso no acepto el consejo de nadie. Iglesia, yo mismo, a pesar de que he sido llamado a la predicación de la palabra, no creas que yo vengo aquí nada más con las ideas de lo que yo saqué del sermón. En parte sí, pero en parte no. Yo tengo que consultar a otros comentaristas, otros maestros teólogos de sana doctrina, para ver si lo que yo entendí del texto es consistente con lo que ellos también entendieron, para ver si el mismo Espíritu que obró en ellos es el que está obrando en mí. No pienses que no pasa eso cuando estoy dando un sermón, por favor. No soy tan arrogante como para no consultar a mis hermanos en la fe, pastores, que han escrito sobre estos temas. Yo tengo que desechar algo que no haya entendido bien. Yo tengo que adoptar y decir un amén junto con un hermano que haya escrito algo a la luz de un versículo que yo estoy interpretando de la misma forma. Y lo que sí, obviamente, cuidado, es muy importante asegurarnos que tenemos el Espíritu para saber qué maestros yo consulto y qué maestros no, qué comentaristas usar, qué comentaristas no. No vamos a usar por ahí a Benny Hinn, aunque dijo que ya se arrepintió, o a Joel Osteen, o a Dante Hebel, los latinos que andan por ahí también predicando un falso evangelio. Cuidado, no vamos a leer toda la literatura cristiana a vida y por haber. Así como hay maestros falsos y buenos maestros que Dios envió, también hay falsas literaturas cristianas, que no se les debería de llamar cristianas, pero así les ponen en sus libros. Amén. Y a todo esto se me viene esta pregunta, iglesia, para meditación, para reflexión. ¿Tú eres humilde como el eunuco? ¿O eres de los que piensas que con el Espíritu Santo de Dios es suficiente? Escuchándote muy espiritual. ¿Eres de los que asume que tiene al Espíritu sin darte cuenta de que si no aceptas la enseñanza de otros que Dios levantó para ese ministerio es porque probablemente no tienes al Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida? El pasaje que el eunuco trajo a la atención es la porción del texto de Isaías 53, 7 a 8, ya lo mencioné.
los cuales están citados en Hechos, en versículos 32 y 33 de nuestro texto esta mañana. Como oveja, dice, fue enviado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Yo no sé si tu contexto esta mañana es similar al del eunuco. Yo no sé si tú lees tu Biblia o si necesitas que alguien te enseñe a interpretar alguna porción de la palabra de Dios. Yo no sé, pero el texto que vemos aquí no es coincidencia esta mañana. Así como tampoco fue coincidencia que el eunuco se encontrara con Felipe para que le explicara ese pasaje. Tal vez como el eunuco, tú también tienes preguntas sobre lo que Isaías tiene que decir en esencia en capítulo 53. Tienes preguntas sobre lo que la Biblia tiene que decir para tu vida, sobre la persona de la que habla Isaías 53 y toda la Biblia en general. Tal vez como el eunuco estás buscando respuestas a la palabra de Dios, ya que es precisamente la palabra de Dios un instrumento más que usa Dios para derramar en nuestros corazones su gracia salvífica. La palabra de Dios, como dice el segundo punto de mi sermón, la palabra de Dios que incluye textos como este que vemos de la cita de Isaías 53, que nos habla de alguien que fue una oveja, como una oveja llevado al matadero. Alguien que vino a este mundo a salvar al perdido. Aquel que dejó su trono en los cielos, del cual Juan el Bautista testificó, ¿recuerdas? Y dijo esto: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquel Cordero que, aunque tenía el derecho de defenderse y los argumentos para callar a sus opositores, prefirió no hacerlo, porque su misión era la de padecer los pecados de los hombres. Aquel Cordero que con solo una orden hubiera podido haber llamado a una legión de ángeles para que matara a sus opresores, pero que prefirió no abrir su boca y dejar que sus trasquiladores lo humillaran con insultos, con maltratos, con escupitajos. Aquel Cordero que fue juzgado injustamente por los hombres pecadores, quien pagó la condena por el injusto, a pesar de que Él era el más justo que nunca pecó. Aquel Cordero quien fue puesto a muerte con el instrumento más horrendo de tortura que haya creado el hombre en toda la historia de la humanidad, para que generaciones de hombres y de mujeres pudieran tener vida y ser contados como parte de la generación que pasó de muerte a vida. Esas son las generaciones de las que habla Isaías. ¿Y sus generaciones quién las contará? Es una pregunta retórica. Ese Cordero es Jesús, iglesia. El Hijo de Dios que quita los pecados del mundo, el cual tú y yo tenemos que creer para que Dios perdone nuestras transgresiones cometidas en contra suya cuando pecamos. No voy a gastar mi tiempo en el sermón tratando de convencerte que eres un pecador. Tu conciencia te lo dice, la palabra lo dice, y eso es suficiente. Jesús es el evangelio que Felipe le compartió al eunuco al explicarle lo que significa la cita de Isaías. Eso es lo que le explicó Felipe al eunuco, lo que te acabo de compartir yo. Felipe comenzó con Isaías, como dice el versículo 35, pero seguramente no se quedó ahí, seguramente corrió a diferentes textos de la palabra de Dios para mostrarle al eunuco cómo en Jesús se cumplen las profecías de Dios. ¿Cómo es que Jesús es el sacrificio en la cruz de Jesús, la salvación que Dios ofrece para pecadores como tú y como yo?
El evangelio, iglesia, que se le predicó al eunuco, que nos dice que no hay nada en nuestras manos, en nuestras fuerzas para ganar el favor de Dios, que necesitamos la gracia salvífica de Dios, la cual llega a nuestras vidas cuando creemos este mensaje que Dios reveló en su palabra. Este mensaje que en conjunto con su Santo Espíritu nos lleva al arrepentimiento, como veremos que pasó al eunuco en la siguiente sección. ¿Y tú ya has creído? No cierres tus oídos a mi pregunta, escúchame bien. Esto no es coincidencia, ya lo comentamos, ¿verdad? ¿Y tú ya has creído? ¿En verdad has creído o tienes religiosidad metida en tu corazón, pero sin el obrar del Espíritu Santo de Dios? ¿En verdad entiendes lo malo y depravado que eres? Y que mereces el infierno eterno por tu pecado y que tu única esperanza es que vengas humillado a reconocer que necesitas la vida en Jesús. O el evangelio se ha vuelto trivial en tu vida y lejos de ser transformado por él, se te ha hecho algo así como un callo en tu corazón. Un callo que no te permite ser abrumado por el mensaje. Como si yo estuviera ahorita vendiendo palomitas. No te causa nada. Lo mismo estar en la Alameda escuchando a un merolico, viendo la función de un mimo, o yo aquí parado. Porque no hay un obrar del Espíritu en tu corazón. Escúchame, esto no es un juego. Estamos hablando de tu vida espiritual, de tu muerte eterna, separado de la presencia de Dios. ¿Te preocupa eso? Escúchame bien, en la semana hice algo que en mis años que llevo caminando con Cristo nunca he hecho. Tuve una conversación difícil con una persona que era miembro de esta congregación y que la hice por amor. Porque para hacer lo que le dije y las cosas que le dije se necesita amor que ni siquiera vino de mí, vino de Dios. Yo sabía de antemano que el posible resultado de esa conversación es que esta persona se iba a enojar, se iba a ir de mi vida, me iba a desechar, me iba a acusar, me iba a decir que yo estaba mal, pero no me importó. ¿Sabes por qué no me importó? Porque yo amo más el alma de esa persona que llevar la fiesta en paz. Lo amé lo suficiente como para decirle que por sus frutos me cuesta trabajo afirmar que es un hijo de Dios. Y lejos de ver humildad en su vida ante las cosas que le traía su atención, que eran bastantes, lejos de humillarse y de escuchar y ver que todas las evidencias estaban en su contra, que mi evaluación no era tan errada, la persona ignoró mis palabras, se fue enfurecido, muy enojada. Por un momento pensé que me iba a golpear, mostrando así un fruto más que avalaba lo que yo le estaba diciendo, que lo que le estaba diciendo era verdad. Porque si eso no hubiera sido verdad, hubiera mostrado humildad en escuchar y en querer corregir mi percepción si es que mi percepción estaba mal. Pero su actitud no lo dejó. Y no quiero escapar la posibilidad, escúchame bien, que tu corazón esté en el mismo lugar que el de esa persona de la que te hablo. Que tú también te sientas muy confiado de pensar que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida, pero que tus frutos demuestren lo contrario, engañándote así de pensar que la gracia salvífica de Dios ha caído en tu corazón. No creo que Él sea la excepción de un grupo de personas así, por pocos que seamos. Esto no es un juego, escúchame bien, esto no es un juego. Yo no hago esto por deporte. Ya lo dije antes. Si hay algo que me gustaría es que yo le pudiera caer bien a todo mundo. Y créeme que tengo las capacidades de caerte bien. Créeme que las tengo. Pero este ministerio no se trata de complacer a los hombres. Yo no abandoné una región muy lejos de aquí para mudarme a esta ciudad que no me gusta para empezar.
para decirte las cosas que quieres escuchar. Yo no hice eso, primeramente por mi propia voluntad, fue el Espíritu de Dios en obediencia a su mover. Y no me pidas que te diga las cosas que quieres escuchar, porque yo no hice eso. Yo no traje a mis hijos a esta ciudad que yo veo peligrosa para mis hijos, para decirte lo que tú quieres escuchar. Si eso estás esperando de mí, olvídate de mí como tu pastor, porque eso no vas a encontrar en mí. En mí vas a encontrar amor. Y el amor se traduce en hablar verdad, no en solapar pecado. Así que no esperes eso de mí. A mí no me importan las sillas llenas, no me importa, créeme que no me importa. Es más, las que están vacías, si quieres las tiramos. A mí me importan vidas que estén humilladas, que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en ellas. Ese es el llamado al pastoreo. Yo no pastoreo cabras, te quiero aclarar. Yo predico el evangelio a las cabras para que se conviertan en ovejas, pero no me pidas pastorear cabras, porque ese no es mi llamado. Y quiero que me muestres en la Biblia donde dice que yo tengo que pastorear cabras. Porque si estoy mal, también estoy abierto a la corrección. Ya hablamos de eso. Esto no es un juego. Si aún no le conoces, arrepiéntete y recibe la gracia de Dios, que es por medio de la fe, para que no te pase como a muchos que se creen salvos y que tal vez, si no se arrepienten, van a morir en sus pecados. Arrepiéntete, humíllate. ¿Tan difícil es? Sí lo es. Por eso necesitas clamar a Dios. Porque nuestros corazones naturalmente no se humillan. Son duros, son vanidosos, son corruptos, prepotentes, arrogantes, insensibles a la voz de Dios. Arrepiéntete. No vengamos a jugar la religión de los días. Una religión barata para vernos muy espirituales. Demuestra los frutos. Demuestra que necesitas al Hijo. En amor te lo digo, ven genuinamente arrepentido. Ven a los pies de Jesús y deja que el Espíritu Santo de Dios transforme tu vida y no la falsa religiosidad de los hombres. No vivas engañado de pensar que le conoces y mejor ven a la vida en abundancia que Jesús ofrece a los humildes de corazón y que le temen en verdad. Ven a este Dios, no a una religión. Te estoy invitando a una relación con el Dios vivo. Que va a transformar tu vida, que va a ser doloroso, sí. No prometo que no va a ser doloroso, pero va a ser gratificante y va a durar para la eternidad. Amén. Versículos 36 al 40. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? ¿Recuerdas el bautizo que vimos la semana pasada de Simón el mago? ¿Qué contraste de la evidencia de la gracia salvífica de Dios que en verdad cayó comparada con la gracia impostora de Simón el mago, que dijo que creyó, que aún se bautizó? Después de su supuestamente haber creído, ¿recuerdas Simón el mago? Pudo dar algunos pasos de obediencia como el bautizo, pero lo primero que hizo después de eso, lejos de estar gozoso, como vemos aquí, que estaba el eunuco al haber recibido la gracia de Dios,
Es querer comprar el poder de Dios, del Espíritu Santo, como si estuviera en venta en primera instancia. En contraste tenemos aquí a un eunuco etíope que continuó gozoso su camino, como dice el versículo 39. Es todo lo que la Biblia tiene que decir de la reacción de alguien que ha sido regenerado, que ha sido en verdad transformado, que en verdad le ha amanecido. Ahora hay un gozo en su corazón por la gracia, por el amor, por la misericordia que el Dios Altísimo tuvo a pesar de que él no la merecía. No creyó para ver las ventajas que le traía su nueva vida cristiana, sino gozoso de saber que sus pecados habían sido perdonados, gozosos de saber que Dios le había declarado inocente por Jesús. Él no estaba pensando, ahora qué ministerio de la iglesia me pertenece, o qué posición de liderazgo merezco, ahora que he recibido la gracia de Dios. Su respuesta a la gracia era el gozo, hermanos. No vayamos muy lejos. No se trata de aparentar que soy espiritual. El gozo se nota. Levantando una silla puedo complacer más a Dios que predicando un sermón, ¿sabías? Todo depende de la actitud de mi corazón. ¿Es gozoso? ¿Hago esto por gozo o porque me fuerzan? ¿O por un tiempo en lo que me dan, en lo que les demuestro mis habilidades para que vean de lo que soy capaz? Nada menos ni nada más, iglesia. Cualquier cosa, iglesia, que viniera como consecuencia de esa gracia que el eunuco recibió, pasaba a segundo plano. Era la noticia más grande, iglesia, las buenas nuevas del reino, lo que se le había proclamado. Él mismo, vemos que él es el que le pide a Felipe ser bautizado. Ahí se demuestra su gozo, no como pasa muchas veces que casi tienes que forzar a las personas a entrar a las aguas del bautismo. ¿Dónde queda el gozo entonces? ¿Qué es eso? La fe genuina era el único requisito para que Felipe aprobara de su bautismo. ¿Te das cuenta que él estaba buscando la aprobación de su hermano en la fe? El eunuco no dijo, hey, ya tengo el Espíritu y veo agua, voy adentro. No vemos eso, ¿verdad? Él estaba buscando las evidencias de gracia, si él veía evidencias de gracia, para entonces poder dar pasos de obediencia en su fe. Y Felipe lo afirmó, y te das cuenta que no tuvieron que pasar 6 meses por ahí, un discipulado de 1 año para que te puedas bautizar, como hacen muchas iglesias. El punto y la clave de lo que en Felipe se fijó, ¿saben qué fue? La humildad. Vio un corazón humilde, listo para bautizarse, listo para comenzar a caminar en obediencia a la vida cristiana. Humildad es la clave. ¿Quién te dijo que se trataba de tocar muy bien la guitarra? O de ser un buen exclamador. Es humildad lo que transforma el Espíritu Santo cuando convierte un corazón de piedra a un corazón de carne. No como muchas sectas que quieren ver que la persona sea casi perfecta para entonces sí poderlo incluir en el servicio o que se pueda bautizar. ¿Cuánta perfección pudo haber tenido el eunuco en un día con Felipe? ¿Cuánta transformación a la imagen de Cristo pudo haber pasado en ese tiempo? No creo que mucha. ¿Cuánta transformación pudo haber pasado en la vida del ratero que estaba clavado en una cruz junto con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que afirmó su conversión en ese momento? Porque el Señor Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué vio en él? ¿Que se bautizó? ¿Clavado en una cruz? ¿Que vino a la oración de los domingos? ¿Que salió a evangelizar? ¿Que predicaba muy bien? Humildad. Humildad es la clave, iglesia. No perdamos el enfoque.
La evidencia más clara de fe genuina que el eunuco mostró hasta ese punto de su vida fue humildad. Y eso era suficiente para Felipe como para afirmar su conversión y quererlo bautizar. Y ahora también quiero sacar de ahí tradicionalismos. ¿Felipe era un anciano de la iglesia local? No. Era un diácono, era un hombre fiel, lleno del Espíritu Santo, pero no necesitaba ser un anciano para llevar esa labor de guiar a alguien al Evangelio, a la fe en Cristo y después quererlo bautizar. Así es que no pienses que es algo que no puedes hacer tú. No te sorprenda el día que tengamos bautizos y le diga al esposo que ya era salvo, que bautice a su esposa que se acaba de salvar. No te sorprenda eso. Cuidémonos de religiosidad y de tradicionalismo, que por eso las iglesias en nuestros días están tan enfermas como están. Dejémonos guiar por el Espíritu, por la palabra y lo que nos dictan ellos como nuestra máxima autoridad. Amén. ¿Con quién te identificas esta mañana? ¿Con Simón el mago o con el eunuco etíope? ¿Qué es lo que trae gozo a tu cristianismo? ¿Ver las ventajas y las bendiciones que puedes obtener dentro de esta comunidad? ¿O que tu nombre haya sido anotado en el libro de la vida a pesar de que tú no te lo merecías? ¿Cuál es la raíz de tu gozo? Espero que sea la segunda y que no andes profesando a Cristo por las bendiciones que el cristianismo te ofrece, o para verte muy bueno, o para verte tú bien. Versículo 39 no solo dice que el eunuco continuó su camino gozoso, sino que también Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo del Señor de la presencia del eunuco, para continuar su misión proclamando el evangelio que trae libertad a los cautivos. El cristianismo no es romanticismo, iglesia. No es ya hice un nuevo amigo y ahora me quedo con él y lo discipulo y me convierto en su maestro, en su Mesías. Muchos hacen eso con el cristianismo, como si ellos fueran los mesías de las personas a las que le predican el evangelio, mis hijitos espirituales. Eso está mal. Las ovejas son de Dios, nosotros somos el instrumento y punto y se acabó. Él tenía que seguir fiel a la comisión de ir a proclamar el evangelio a todas las naciones, a los confines de la tierra. Para que otros como el eunuco pasen de muerte a vida, para que otros como el eunuco sean arrebatados del reino de las tinieblas y pasen al reino de la luz. Iglesia, ¿vemos esta parte? ¿Vemos este instrumento? Es la iglesia de Dios, el instrumento de gracia que ocupa Dios para derramar su gracia salvífica. Es un instrumento más. Sí, el Espíritu, sí, la palabra, pero también su iglesia. ¿Para qué? Para avanzar el plan redentor a los confines de la tierra. La iglesia de Dios, como dice el último punto de mi sermón. Versículo 40 nos narra cómo es que Felipe continuó su camino anunciando el evangelio a las ciudades por las que pasaba, a Azoto y Cesarea. Es el amor, iglesia, que Dios pone en los corazones de los que en verdad han recibido la gracia salvífica de Dios para movernos a proclamar a otras personas. Felipe entendía la gracia salvífica de Dios que no tiene fronteras, que no tiene límites. Entendía que había muchas cosas en la vida que tienen sus límites y sus fronteras, pero que la gracia de Dios era una excepción. Felipe entendía muy bien lo que dice Romanos 10, 14 al 15 que te voy a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Felipe entendía que cuando el amor de Dios es depositado en el corazón de una persona, ese amor nos mueve a hablar el evangelio a los que normalmente nos inclinaríamos a odiar, como era a los samaritanos para Felipe,
A los que normalmente juzgaríamos por su trasfondo pagano, como era el etíope para Felipe. El amor de Cristo, iglesia, era más grande que cualquier barrera mental que pudiera servir como obstáculo para que Felipe dejara de predicar las buenas nuevas de su Señor a los hombres, para que ellos escaparan la ira de Dios y fueran salvos. No solo el Espíritu, no solo la palabra, sino la iglesia de Dios, la columna y sostén de la verdad que dice Timoteo. Son 3 instrumentos, iglesia, que en conjunto ordenó Dios para ejecutar una tarea de traer salvación a los cautivos. Tú, cuando pienses en iglesia, no pienses en estas 4 paredes, piensa en ti. Eres tú. ¿Sientes el peso de la responsabilidad de la salvación o la perdición de alguien que aún no conoce a Jesús? ¿Cuán consciente estás de esa verdad? ¿Qué pasos estás dando para que eso se cumpla en tu vida? Y cuidado, antes de dar pasos muy apresurados, como a veces veo a muchos, asegúrate de que como Felipe conoces el Evangelio y que entiendes que puedes predicar a Cristo desde cualquier libro de la Biblia, como lo hacía Esteban, como lo hacía Felipe. Asegúrate de que tu evangelio es afirmado por tu pastor y no asumas que no hay nada que pulir en la entrega de tu mensaje, porque en eso hay arrogancia y falta de humildad. Sé humilde como el eunuco y dispuesto a recibir retroalimentación de lo que compartes antes de que lo hagas. Y deja que sea la palabra y el Espíritu los que hagan la obra. Tú solo conviértete en el instrumento, en el vehículo que trae un mensaje que no está adulterado, para que sea ese mismo mensaje sin adulteración el que use el Espíritu para aplicar a los corazones de las personas. Porque el Espíritu no va a aplicar un mensaje que no es correcto. No es así como Dios diseñó la salvación que prometió a los hombres. Amén. Salgamos, iglesia, de nuestra zona de confort. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de llevar a otros la gracia salvífica de Dios que no tiene fronteras. Y para que como iglesia, en el poder del Santo Espíritu de Dios y con la palabra de Dios correcta y bien proclamada, proclamemos de la gracia sin límites y sin fronteras que Dios ha preparado para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Padre, perdónanos porque aún en el Espíritu a veces somos necios y rebeldes. Aún en el Espíritu queremos nuestra zona de confort, queremos caerle bien a las personas, queremos ser los buena onda, que todo el mundo, ser aceptados por todos. Perdónanos cuando somos tentados a eso, a comprometer la verdad, a comprometer la salvación, dejando de ver la severidad del momento, que las almas están en juego, que la gente se está yendo al infierno y que nosotros podemos hacer una diferencia cuando tu Santo Espíritu obra en medio de nuestra proclamación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes, a no ser de corazón duro, de cerviz dura para no proclamar. Perdónanos por buscar nuestra comodidad, por la inclinación a la comodidad, por la inclinación a mis asuntos y a mis prioridades de vida. Humíllanos como humillaste a Felipe, humíllanos como humillaste a Esteban, humíllanos como veremos la siguiente semana que humillaste al apóstol Pablo. Renueva nuestro entendimiento, Señor, y haznos una iglesia del Evangelio. Del Evangelio porque lo vive, del Evangelio porque lo entiende, del Evangelio porque lo proclama, del Evangelio porque amamos con el amor de Dios. Danos gracias, Señor, porque solos no podemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.